Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5.946-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de esta diligencia. En la parte considerativa de la sentencia de 23 de septiembre de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: la relación laboral que unió a Lud Dari Garavito Velasco con el Estado de Guatemala, específicamente con el Ministerio de Educación, fue para un plazo determinado, ello de conformidad con la modalidad de la contratación estipulada en el artículo 25 del Código de Trabajo. Sin embargo, resulta oportuno indicar que si bien el artículo 380 del Código de Trabajo estima que todas las relaciones laborales se estiman protegidas cuando el centro de trabajo está emplazado, y siempre que las prevenciones estén vigentes, pues se encuentran privilegiadas con inamovilidad en tanto no exista autorización judicial que permita el despido, protección que abarca también los contratos laborales otorgados a plazo fijo, limitados por ello en relación a la vigencia del plazo por el cual se hubiera suscrito el contrato, de manera que, una vez vencido el periodo pactado, no puede exigirse autorización judicial para su conclusión, pues hacerlo equivaldría a desnaturalizar la relación laboral bajo la modalidad de contratación a plazo fijo. Por consiguiente, se advierte que en el presente caso se respetó el plazo de vigencia de la contratación sin concluir de manera anticipada, pues el último contrato fue suscrito como Digex 2326-2013 con vigencia de enero a diciembre de 2013, dándose así la condición extintiva del vínculo laboral y como consecuencia la forma en que terminó la relación de trabajo no resulta imputable al empleador, por lo que no correspondía solicitar la autorización judicial alegada por la extrabajadora. De lo anterior expuesto, se destaca que la autoridad denunciada, al no advertir dichos extremos, violó el contenido de los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo y, por tanto, provocó agravio al postulante, puesto que por las condiciones en que se prestó el servicio, la relación laboral se encontraba protegida solamente contra despidos anticipados a la terminación del contrato de trabajo, con el objeto de que se les garantizara la culminación del periodo para el cual habían sido contratados, protección que no podía considerarse extensiva de forma indeterminada, que pudiera obligar al patrono a conservarlo prestando el servicio. Es así como la autoridad denunciada no violó el contenido de los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo y, por tanto, no provocó agravio a la postulante, puesto que por las condiciones en que prestó el servicio, la relación laboral se encontraba protegida solamente contra despidos anticipados a la terminación del contrato de trabajo, con el objeto de que se les garantizara la culminación del periodo para el cual habían sido contratados, protección que no podía considerarse extensiva de forma indeterminada que pudiera obligar al patrono a conservarlo prestando el servicio. Por lo anteriormente considerado, se estima que la autoridad impugnada se excedió en las facultades asignadas, pues determinar simulación laboral desnaturalizaría la modalidad de contratación a plazo fijo. En ese sentido, el amparo deberá otorgarse. A pesar de la forma que se resuelve, no se condena en costas a la autoridad impugnada por considerar que actuó con buena fe. Al resolver, declaró: otorga el amparo planteado por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, entidad nominadora, Ministerio de Educación. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto de 13 de febrero de 2014 emitido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente de apelación 1173-2012-5083. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución
ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y en lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido ejecutoria y antecedentes. No hay condena en costas. De conformidad con lo estipulado en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, en el cual deberán expresarse sobre la existencia de agravios o no que les ocasiona el fallo recurrido. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Como tercera interesada en esta acción comparece la señora Luz Dari Garavito Velasco, quien actúa con el auxilio del abogado Lester Eduardo Hernández Ríos, a quien se le concede el uso de la palabra. Buen día, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, honorable presidente de este tribunal y demás magistrados que componen el mismo. Buen día, asimismo, a la secretaria general adjunta de esta honorable Corte de Constitucionalidad, y así como las demás partes procesales. Como abogado asesor de la señora Luz Dari Garavito Velasco, manifiesto en relación al expediente señalado al principio de esta audiencia, donde se interpone recurso de apelación en contra del amparo, ya mencionado, de fecha 23 de septiembre del año 2014. Tanto en las vistas como en segunda instancia ante la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social, como en la vista celebrada dentro del amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, los representantes de la Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Educación argumentaron que las prevenciones decretadas cuando la denuncia de reinstalación de la agraviada hoy aquí presente fueron ingresadas cuando ya no estaban vigentes, y en base a ese fue el medio de defensa utilizada en ambas vistas. Cabe resaltar que dentro del expediente 1173-2012-72 del Juzgado Octavo de Trabajo, que conoce el conflicto colectivo de carácter económico-social, mediante resolución del 4 de enero del año 2012, es donde se decretan las prevenciones en su numeral romano 6, concluyendo, básicamente el levantamiento de prevenciones se hizo por este mismo juzgado mediante resolución de fecha 4 de octubre del año 2013. Entonces, de esa cuenta se cabe notar que la denuncia presentada por la agraviada fue en fecha 18 de julio del 2013, estando dentro del tiempo donde las prevenciones eran vigentes. Entonces, aunado a esos puntos de vista que presentaron los miembros representantes de la Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Educación, pues eran improcedentes. Más sin embargo, en amparo dentro de los considerandos de hecho y de derecho, ya previamente que han sido dadas lectura por la secretaria general, se establece que la contratación había precluido. Tal aseveración es rotundamente falsa, puesto como consta en el expediente, las actuaciones datan durante el transcurso del año 2013. La terminación laboral ocurrió el 2 de enero del año 2013, que fue el día que la agraviada se presentó a labores en virtud de la concesión de vacaciones que se había otorgado, y fue la orden que le dio la entidad patronal de presentarse. En esa ocasión se le hace manifiesto que no se le va a dar por contratada, puesto a condiciones de nacionalidad.
lo cual es una eminente y total discriminación en cuanto a su derecho de trabajo, y por consecuencia no se le da el acuerdo ministerial de aprobación de cláusulas de contratación del contrato que tenía vigencia del año del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. De ahí se puede demostrar que no había precluido el contrato o la vigencia del mismo. No se llegó a 31 de diciembre y no se le renovó para posteriormente el año 2014. Los expedientes y las actuaciones procesales datan durante el transcurso de 2013. Ese razonamiento hecho por la Cámara de Amparos y Antejuicios es erróneo y básicamente viene a constituir una tercera instancia, cosa que de conformidad a lo regulado con el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala es completamente prohibido. Igual, como abogado asesor, para que ustedes puedan resolver de mejor manera, pues en auto para mejor resolver, para dar veracidad a los hechos que he expuesto en este momento, se solicite al Ministerio de Educación que se oficie el acuerdo ministerial de aprobación de cláusulas del contrato de servicios temporales DIGEX-23-26-2013. Igual se remita una copia certificada del acuerdo ministerial, si en dado caso existiera, lo cual no va a existir. Cabe resaltar que en cuanto a la nulidad sobre los contratos a plazo fijo, existe jurisprudencia emitida por esta Honorable Corte de Constitucionalidad. Está en la sentencia del 5 de septiembre de 2008 dentro del expediente 1573 del año 2008, asimismo en la sentencia del 15 de noviembre de 2012, expediente 1761-2012, y la sentencia del 26 de mayo de 2009, expediente 885-2009, donde se determina de forma literal que los contratos a plazo fijo son nulos cuando la naturaleza de la tarea obliga a que el contrato sea por tiempo indefinido. De esta cuenta caemos sobre la jurisdicción privativa y especializada que tienen los tribunales de trabajo, llámese juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, las salas de trabajo y previsión social, asimismo como los tribunales de conciliación y arbitraje en la misma materia. Para ese manifiesto se regula en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de igual manera con concordancia con lo resuelto en el expediente de la CC antes mencionado, que es jurisdicción privativa especializada de los juzgados de trabajo determinar si existe o no relación laboral. Si esta es de naturaleza permanente, continua e ininterrumpida, lo que ocurrió en el presente caso, lo cual es un fallo apegado completamente a derecho. En relación al considerando 3 de hechos y de derechos, el cual fundamenta el amparo, se habla que se respetó el plazo de vigencia del contrato, lo que anteriormente les he advertido no ocurrió. Ocurrió la terminación el día 2 de enero y el restante tiempo pues no se llevó a cabo porque la señora Luz Dari, la agraviada aquí presente, en ese entonces ya estaba despedida. Asimismo habla sobre determinar simulación laboral desnaturalizaría la modalidad de contratación a plazo fijo. Es un razonamiento completamente erróneo y no apegado en ley, honorables magistrados. Cabe resaltar que el artículo 26 del Código de Trabajo regula expresamente que todo contrato debe ser a plazo fijo y que si estos se hubieran ajustado a un plazo fijo, como en el presente caso, si la naturaleza de la actividad es permanente, el trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. En esta honorable Corte anteriormente se ha fallado en relación a eso.
donde se habla que los contratos son de realidad y debe operar el principio de supremacía de la realidad. La relación laboral de la agraviada inicia el 2 de agosto del año 2008 y así fue consecuentemente hasta su terminación de la relación laboral. La realidad denota que es un trabajo de naturaleza continua, es permanente y la cual se llevó de manera ininterrumpida hasta la finalización laboral de la misma. Aquí debe operar el principio de primacía de la realidad, regulado en el Código de Trabajo, y así como la doctrina y otros fallos o recomendaciones emitidas por la Organización Internacional de Trabajo, donde se establece que el carácter de excepcionalidad que deben de tener los contratos a plazo fijo. La naturaleza del trabajo desempeñado por la agraviada es de naturaleza permanente y continua y que hasta la fecha existen los motivos que dieron origen al inicio de la relación laboral, el cual no se respetó el plazo de vigencia, hay que aclarar también, y es falso esas apreciaciones hechas en los considerandos de hecho y derecho que resolvieron el amparo, otorgando el mismo. Si se llegara a acatar lo que se ha resuelto en amparo, estaríamos incurriendo en varias violaciones de carácter constitucional. Una de ellas es el artículo 4 sobre la igualdad. La señora agraviada Luz Dari desempeñó un trabajo de naturaleza permanente y continua. Por consecuencia, le corresponden los derechos y de igual forma las obligaciones que corresponden a todo trabajador de la misma naturaleza, cuando son contratados por tiempo indefinido. Aquí lo que opera es la relación de trabajo, no el contrato escrito y las cláusulas, porque son violatorias de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si se llegare a otorgar el amparo en definitiva, estaríamos ante un trato desigual, estando en iguales circunstancias otros trabajadores y otros trabajadores que están en una situación permanente. ¿Por qué se le va a negar el derecho a la agraviada de ser reinstalada en su puesto, que es de naturaleza permanente? Como ya ha sido señalado por los juzgados de trabajo y las salas de trabajo y previsión social, dentro de las facultades legales y la jurisdicción privativa y especializada que se les ha conferido para resolver ese asunto. Asimismo, se estaría violentando el derecho al trabajo en el artículo 101 porque se estaría negando un derecho irrenunciable que, de conformidad a lo que establece el Pacto de San Salvador, en concordancia con los artículos 44 y 46 en materia de derechos humanos, ella está en su derecho de ser reinstalada en su puesto de trabajo y así lo ha solicitado ella. Se estaría violando con este fallo o sentencia de amparo, más bien dicho, con el artículo 103 de la Constitución que habla sobre la tutelaridad de las leyes de trabajo. Estas deben de interpretarse en favor del trabajador y no ser lo contrario, ser restrictivas, violatorias en cuanto a los derechos que le asisten al trabajador. Asimismo, se estaría violentando el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde se establece sobre la independencia judicial que deben de tener los magistrados y jueces en la resolución de todo acto que se ha puesto de su conocimiento. Y asimismo el artículo 211 que establece que no deben de existir más de 2 instancias y prácticamente el amparo con los razonamientos de hecho y derecho hechos se convirtió en una tercera instancia donde se razonó el expediente y de igual manera se emitió un fallo que
no concuerda con las actuaciones procesales y es violatoria de las disposiciones constitucionales que se ha hecho mención anteriormente. Únicamente, honorables magistrados. Comparece también como tercera interesada la ministra de Educación, Cintia Carolina del Águila Mendizábal, quien delegó su representación en la abogada Glenda Yadira Cifuentes Mazariegos, a quien puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, señora Secretaria General y partes dentro del presente proceso. Con respecto a la apelación planteada por la señora Luz Dari Garavito Velasco en contra de la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2014 dictada por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Educación efectivamente realizó los contratos con la señora ahora apelante. Efectivamente fueron a plazo determinado, no como ahora lo quiere hacer valer ella, que era de naturaleza indefinida, en virtud que si no la misma no hubiese suscrito en cada plazo anual el contrato y asimismo hubiese sido aprobado por la autoridad superior mediante el acuerdo ministerial correspondiente. Asimismo, se considera que no existió represalia ni despido con respecto a la señora Luz Dari Garavito Velasco, en virtud que fue por finalización del plazo en el 2012. Con respecto al contrato, al proyecto de contrato del 2013, este no nació a la vida jurídica en virtud que sus cláusulas no fueron aprobadas por el acuerdo ministerial correspondiente, en virtud que el contrato para el cual ella estaba contratada era bajo el renglón 021, situación que tiene que llevar su aprobación mediante el acuerdo ministerial correspondiente. Asimismo, se percató el Ministerio de Educación en el 2013 que la nacionalidad de la misma es colombiana y no guatemalteca. En ese sentido, tenía que cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Servicio Civil en el artículo 32, que establece el procedimiento para autorización de personas extranjeras. En ese sentido, el Ministerio de Educación hace la siguiente petición: que se declare sin lugar la presente apelación y asimismo se confirme la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 23 de septiembre del 2014. Gracias. Finalmente puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Maricha Yesenia Castillo López del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad y terceros interesados en la presente acción de amparo. El Ministerio Público no comparte el criterio sustentado por la Honorable Corte Suprema de Justicia constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio en su resolución de fecha 23 de septiembre del año 2014, en la cual otorga el amparo solicitado al Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, entidad nominadora Ministerio de Educación, en la cual otorga el amparo a la misma entidad. Del análisis de las actuaciones se establece que el acto que constituye acto reclamado en la presente acción de amparo, como es la resolución emitida por la Sala Recurrida de fecha 13 de septiembre del año 2014, se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que la misma confirma el fallo de primera instancia y, en consecuencia, la reinstalación de la trabajadora Luz Dari Garavito Velasco. De conformidad con lo mismo, se establece que la autoridad recurrida ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo. No puede constituir reclamo o reproche alguno el hecho de que la misma sea confirmada, en virtud de que dentro de la presente acción se encontraban vigentes las prevenciones que se han hecho mención en esta vista pública. De esa cuenta se establece que, si bien es cierto, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, menciona que las mismas fueron levantadas el 15 de marzo del año 2013 y que no se encuentran vigentes a la hora de la terminación de la relación laboral. También lo es que dentro de las constancias procesales en ningún momento se demostró que las mismas se encuentren en estado de firmeza y debidamente ejecutoriada. De esa cuenta, la entidad nominadora debería de haber pedido la autorización correspondiente, en tanto que el juez ACUO y la Sala Recurrida han actuado en el ámbito de sus atribuciones al establecer que existía una relación laboral continua.
De ahí que la autoridad recurrida ha actuado de conformidad con lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo al confirmar el fallo recurrido. De ahí se establece que no existe violación a derecho o garantía constitucional que sea reparable a través de la vía del amparo. Por lo que esta representación, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en la apelación de la presente acción sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de primer grado denegando el amparo. Se clausura la audiencia a vista pública.